Respecto al transfugismo, los obispos dijeron que la fidelidad de los militantes a un partido es mínima, como lo comprobamos por el transfugismo cada vez mayor de diputados y alcaldes. ¿Qué político en su municipio y departamento de los que hoy están en campaña es tránsfuga? Infórmese bien y no vote por ellos. El término tránsfuga se aplica a una persona que va huyendo de una parte a otra. Por eso, es lo mismo que un desertor, un prófugo, un fugitivo. Es también un traidor, un oportunista, un aprovechado que raya en el cinismo y carece de principios y valores. El transfugismo es un fenómeno que se da en países subdesarrollados políticamente como Guatemala, donde alcaldes y diputados electos por un partido se trasladan a aquella agrupación partidista que, según las encuestas manipuladas, tiene posibilidades de triunfar en la próxima contienda electoral. Con frecuencia este fenómeno surge por motivos ilegales, por intereses de familia o grandes negocios que están en juego. No es por razones ideológicas ni por trabajar en función del país, sino por motivos inconfesables o vergonzosos, que son socialmente inaceptables. En sociedades más desarrolladas democráticamente existen normas claras que impiden y castigan el transfugismo, con el propósito de garantizar los intereses de los ciudadanos en la elección de sus representantes. Con una clase política carente de principios ideológicos, la actividad política se vuelve un mercado, donde el voto se vende o subasta al mejor postor. El transfugismo refleja una clase política agotada, sin ideas y sin proyecto de nación. Y lo peor, sin capacidad ni voluntad política para impulsar las reformas profundas y radicales que requiere el país. Sin duda alguna, detrás del fenómeno de los tránsfugas está una dinámica de corrupción perversa que empobrece a nuestros pueblos y genera instituciones tan podridas como un cascarón vacío o un huevo güero que apesta a animal muerto. Mientras políticos marrulleros aparecen como buitres revolcándose en la podredumbre y picoteándose entre ellos para ver quién se harta más. No votemos por corruptos, tampoco por tránsfugas. Para no lamentarnos después, es el momento de abrir bien los ojos, razonar con claridad, para hacer una elección responsable y consciente. Es el tiempo de exigir a los candidatos veracidad, transparencia y honestidad. El pronunciamiento de los obispos, para quienes vamos avanzando en el camino abierto por las santas misiones populares, constituye una postura consciente, responsable e inteligente frente al actual momento político y social que vive nuestro país, ya que los discípulos misioneros no podemos vivir al margen de la sociedad. También nosotros debemos hacer nuestra la denuncia de la conducta de la clase política como la principal responsable de la aguda crisis que afrontamos, y seamos capaces de tomar una mayor conciencia y compromiso para participar del cambio radical y profundo que pide el país. Hay un amplio sector de la feligresía católica y quizá hasta de muchos ciudadanos que les resulta extraño que la Iglesia en sus pastores dedique tanto tiempo a criticar a los políticos, a hablar de la situación tan dura en la que estamos. Muchos desearían que los obispos y sacerdotes hablaran más bien de la preocupación por la salvación de las almas, de que nuestro esfuerzo debe estar orientado a ir al cielo, que es necesario rezar porque esta situación solo Dios la puede cambiar, y por lo tanto las realidades de este mundo no son de nuestra incumbencia. Algunos opinan que no nos corresponde hablar de las cosas terrenales, particularmente a los sacerdotes. Queremos decirles a quienes piensan de ese modo que nuestro trabajo es por el reino, el cual queremos ver que llegue entre nosotros aquí y ahora. Que nuestra pasión es Jesús de Nazaret, el amigo de los pobres, el que proclamó las bienaventuranzas, el Dios del amor que no se desentiende de la vida de sus hijos, los hombres y mujeres, especialmente de los pequeños y de los que sufren.
son los clamores de los más empobrecidos y humillados en esta dramática crisis que vivimos, producto de la corrupción y del latrocinio de los recursos del Estado, que no nos deja indiferentes y hace que resuene con fuerza la urgencia del corazón de Dios, que hoy nos repite con fuerza. He visto la opresión de mi pueblo, he sentido sus clamores y no los puedo soportar. Es esto lo que nos interpela como ciudadanos y como iglesia. No podemos callar al constatar que en Guatemala hoy por hoy se siguen vulnerando de forma sistemática los derechos humanos y las libertades de las personas y de los pueblos que conforman nuestra nación. Hemos tenido equipos de gobierno con sus respectivos partidos que desoyen las legítimas demandas y las justas reivindicaciones de los ciudadanos, de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores y de las familias cada vez más empobrecidos y humillados. Equipo de gobierno que se hacen intocables e impunes, a pesar de sus continuos, crecientes y escandalosos casos de fraude, estafa y corrupción. En este hábitat de injusticia, la denuncia profética es un imperativo de la fe que nos obliga a tomar partido y a denunciar, aún a costa de ser perseguidos, amenazados y llevados a los tribunales, como ha sucedido con numerosos líderes y lideresas en todo el país. En nuestro contexto social y en esta maravillosa primera eclesial que vivimos con el pontificado del Papa Francisco para reconstruir la Iglesia y para instaurar la justicia y la paz, el desarrollo integral y la reconciliación en Guatemala, necesitamos despertar del letargo en el que hemos vivido y despojarnos de concepciones erróneas en cuanto a un auténtico compromiso social inspirado en la conducta histórica de Jesús, que pasó haciendo el bien, liberando a todos los de las fuerzas del mal. Necesitamos salir de nuestra comodidad y tibieza para hacer lío en las calles y en la sociedad, luchando por emprender un rumbo diferente como sociedad. Necesariamente, si queremos ser fieles a Jesús, tenemos que tomar partido por los más pobres, buscando consenso y pactos, alianzas con todos los sectores de la sociedad que luchan por una Guatemala diferente. Aunque los grandes y poderosos de nuestro pequeño país nos quieran silenciar o intimidar, porque dicen que eso es hacer política y no nos incumbe, cuando nuestra única política es la del Evangelio y nuestra única militancia, la de la fe, que se compromete hasta dar la vida. Desde el Evangelio y animados por la esperanza que devora nuestras entrañas, no podemos dejar de clamar y reclamar justicia, despertar conciencias e invitar al compromiso para vivir en una Guatemala distinta. En Guatemala hay muchos, demasiados campesinos e indígenas pobres, que trabajando de sol a sol, cobran una miseria y no pueden ni mantenerse ni mantener a sus familias. Hay también muchísimas personas que sufren por no tener trabajo y se ven obligados a engrosar las filas de la migración. La corrupción crece y cada día nos levantamos con un nuevo escándalo que afecta al gobierno y su partido, o a la entera clase política. Y vemos cómo entre todos se tapan sus vergüenzas. Los juicios se eternizan y ellos se perpetúan en el poder, creando un creciente malestar en una ciudadanía que ya no puede más y que ha llegado al hartazgo. Tenemos que estar del lado de los pobres y que su voz resuene en este desierto de una democracia secuestrada por una minoría corrupta y sin ética. Queremos que el aire fresco del Espíritu que transforma la faz de la tierra llegue a todos los rincones de nuestra patria. Como discípulos de Jesús, desde la experiencia de las santas misiones populares, sentimos que estamos en un nuevo Pentecostés. Ya no tenemos miedo, porque el resucitado está en medio nuestro. Y por eso hemos abierto las puertas y las ventanas para expulsar todo lo que contaminaba nuestro aire y no nos dejaba apreciar la belleza del Evangelio. Nos sentimos enviados a instaurar el nuevo orden querido por Jesús en la realidad guatemalteca. Como guatemaltecos, como discípulos misioneros de Jesús,
como consagrados al servicio del Evangelio, queremos ser portadores de la reconfortante fuerza del Espíritu que nos mueve y nos libera, para no poder hacer otra cosa más que servir a los pobres, los preferidos del reino al estilo de Jesús, que iba curando las heridas de la gente de aquellos pueblos y aldeas de Palestina. Hoy necesitamos ser curados de las heridas de esa llaga putrefacta de la corrupción, y nos provoca dolor de país. Por eso es que me dueles, Guatemala. Hoy no le escribiré a la persona amada, porque traigo una pena aquí presente, tan reciente que merma el alma, tan doliente que cercena mi existir. Me dueles, Guatemala. Los bastardos en el camino secaron los mares y los ríos, y las lágrimas no ruedan más. Me dueles, Guatemala. Los abortos del sistema hacen cada día la pelea al joven honesto que quiere trabajar. Me congojas, me desangras. Dentro de mí carcome la ira, la gangrena de tu herida. Me recuerda el transcurrir del día a día. Me dueles. Falleció aquí la eterna primavera, aquella misma que tú forjaste. La derribaron viva los abortos, ignorantes. Me asombras, me sorprendes. Tus hijos, valientes, no lo son más. La presea de la paz es una farsa. Hasta el agua quieren privatizar. Me carcomes. Cada día mengua lo que soy. Y no eres tú precisamente la culpable. Son tus hijos egoístas e indolentes que vendieron nuestra tierra, nuestra historia, nuestra gente. Esos, los que se llaman hijos tuyos y que defienden tu Estado de Derecho, esos mismos son tu llaga, tu tropiezo. La ironía impera en ellos. A esos turbios personajes de la eterna tiranía y del forzoso destierro de tus hijos, les llegará la hora. Muchas son las consecuencias del destierro. Me dueles, Guatemala, sobremanera, porque tus hijos, porque tus buenos hijos, hoy se refugian en las paredes de las llamadas megaiglesias. Aducen crecer en número al igual que el hambre. Aducen crecer en porcentajes y más personas mueren. Me dueles, patria linda, pues tus acompañantes fueron silenciados y los pocos sobrevivientes no lo intentan más. No lo intentan más.